Bueno, vamos a hacer el modelo de evaluación. Vamos a empezar con este ejercicio que decía: encuentre el equilibrante del sistema de fuerzas sabiendo que la fuerza F es de 300 newton, la fuerza 1 es de 800 newton y la fuerza 3 es de 300 newton. Tengo un ángulo 1 de 30 grados que es, vamos a marcarlo, es este que está acá. Este es 30 grados. Recuerden que siempre necesitamos tener el ángulo que forma el vector con el eje X más cercano. Tengo este. Ahora tengo un ángulo 2, que sería todo este, que es de 150. El tema es que yo necesito este de acá. Entre este de acá y este de 150 suman 180. Por lo tanto, este también va a ser de 30 grados. Y tengo un ángulo 3, que es todo este, que es de 240 grados. Pero nosotros necesitamos este. Si nosotros a 240 le restamos esta parte, que es 180, nos va a quedar que este ángulo es de 60 grados. Bueno, ahora yo sé que esta fuerza es de 300 newtons. Que esta fuerza es de 800 newtons. Y que esta fuerza es de 300 newtons también. Esos datos los sacamos todos de acá del ejercicio. ¿Qué es lo primero que hago? A mí me está pidiendo el equilibrante. ¿Qué es el equilibrante? La fuerza opuesta a la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa fuerza? Bueno, la resultante en X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X, y esto va a ser igual a F en X más F1 en X más F3 en X. Entonces, de acá voy a decir que F en X, voy a observar su proyección sobre el eje X, sobre acá, como está del lado derecho, en X esto va a ser positivo, entonces va a ser 800 newton por el coseno de 30 grados. Después, F1 en X, vamos a mirar su proyección. Su proyección está acá, está a la izquierda ahora. Entonces, eso va a ser negativo. Va a ser menos 300 newtons, otra vez por el coseno de 30 grados. Recuerden que las fuerzas en X siempre es por el coseno y las fuerzas en Y por el seno. Y F3 en X, me voy a fijar su proyección. Como está acá la proyección en X del lado izquierdo, también va a ser negativa y va a ser menos 300 newtons por el coseno de 60 grados. Entonces, una vez que yo tenga eso, voy a hacer las cuentas directamente. Voy con la calculadora y hago 800 por el coseno de 30. 800 por el coseno de 30 grados me da 923,8. 923,8 newtons. 300 por el coseno de 30, acá, perdón, acá me confundí, apreté mal en la calculadora, es 692,8 newtons. Ahora, 300 por el coseno de 30 da 259,8 newtons, pero negativos. Y 300 por el coseno de 60 da menos 150 newtons. Yo sé que la resultante en X es igual a 692,8 newtons menos
259,8 newtons menos 150 newtons. La resultante en X va a ser igual a 692,8 menos 259,8 menos 150,8. 283 newtons. Pero esta es la resultante y yo necesito la equilibrante en X, que es opuesto a esto que estoy teniendo acá. La equilibrante en X es menos 283. Recuerden que la resultante es lo que está sucediendo y la equilibrante es la contraria, porque sería lo que haría que se equilibre el sistema, que evidentemente no está en equilibrio. Bueno, de la misma forma voy a hacer la resultante en I. La resultante en I va a ser la sumatoria de las fuerzas en I. Y esto va a ser F en I más F1 en I más F3 en I. Entonces, F en I va a ser la fuerza F, que es esta que está acá, 300 newtons por el seno de 30 grados. En este caso es positivo porque miro la proyección en I, está acá, está siendo positiva. Esto me da, si no me equivoco, 150, pero vamos a corroborarlo. $300 por el seno de 30. Bien, 150 newtons. F1 en I es esta, y su proyección también es positiva, y es 800 newtons por el seno de 30 grados. Esto es 400 newtons. Y F3 en I es su proyección, como está por debajo ahora, es negativa, es menos 300 newtons por el seno de 60 grados. Bien, hago esta cuenta y me da 259,8 newtons negativos. Entonces, ahora hago, para averiguar esto, voy a hacer 150 más 400 menos 259,8. Entonces voy a decir que la resultante en I es igual a 150 newtons más 400 newtons menos 200. Voy a corroborar esa cuenta por las dudas. $300 por el seno de 60. 259,8 newtons. La resultante en I me estaría dando 400 más 150 son 550 menos 259,8. 290,2 newtons. Esta es la resultante, pero la equilibrante es la opuesta. La equilibrante en I es 290,2 newtons negativos, con el signo opuesto. Entonces yo puedo decir que mi fuerza equilibrante como vector en X es menos 283 newtons, punto y coma, y en Y es menos 290,2 newtons. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, si el ejercicio, que acá no me lo pide, acá no me pide eso, pero si me pidiera el módulo de la fuerza, yo tendría que entender esto. Yo tendría que entender qué está pasando. Veamos esto.
Mi fuerza resultante está siendo positiva en X y positiva en Y. La resultante en X 283 y en Y 290,2. Por acá se cruzarían esas coordenadas y esta sería el vector que me estaría indicando cuál es mi fuerza resultante. La equilibrante, por ser opuesta, obviamente va a estar acá. La voy a tener acá. El módulo de ambas es el mismo. Recuerden que el módulo es esta longitud de acá, que va a ser igual que esta, que en definitiva es esto. Acá me está dando, en este caso me está dando el módulo y yo averiguo la componente en X y la componente en Y. Yo obtuve de la resultante la componente en X y la componente en Y y ahora quiero saber cuál es su módulo. Y este sería la dirección o el argumento de la fuerza. Fíjense que como son opuestas, estos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, ¿cómo calculo el módulo? Fíjense que acá se termina formando un triángulo rectángulo. Esto sería un cateto, otro cateto y el módulo sería la hipotenusa. Yo sé que hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Bueno, la hipotenusa es el módulo de la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Si yo despejo ese cuadrado que está ahí, va a pasar como raíz, entonces me va a quedar que el módulo de la fuerza son la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Entonces, acá el módulo de la fuerza resultante, que es igual al módulo de la fuerza equilibrante, esto es igual a la raíz cuadrada de 290, en realidad era 283 newtons al cuadrado más 290,2 newtons al cuadrado. Esta cuenta me va a dar el módulo de la equilibrante. De la fuerza equilibrante, que es el mismo de la fuerza resultante. Entonces, yo voy a hacer 283, perdón, la raíz de 283 al cuadrado más 290,2 al cuadrado, y eso me va a estar dando que esta fuerza es, el módulo de esta fuerza es de 405,3 newtons. Recuerden que el módulo siempre va a ser un valor positivo y esto siempre me va a dar positivo, no importa, porque es una longitud, es cuánto mide el vector, en otras palabras, o la hipotenusa de un triángulo. Y por ser distancia, siempre cuando yo averiguo el módulo de la fuerza va a ser positivo. ¿Y cómo voy a sacar el ángulo? El ángulo va a ser el arco tangente de la fuerza equilibrante en Y sobre la fuerza equilibrante en X. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo miro esto, recuerden que este ángulo es igual a este, lo miro acá. Si yo quiero saber este ángulo, yo tengo este dato que es el opuesto y tengo este dato que es el cateto adyacente. El opuesto es la componente en Y y el adyacente es la componente en X. La tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, por eso hago esto. Entonces el ángulo va a ser igual a el arco tangente de la componente en Y 290,2
sobre 283. Bueno, ¿cómo resuelvo esto con la calculadora? Muy fácil. Voy a escribir Shift tangente, que tengo que fijar que el modo de la calculadora esté en grados, en degree, y voy a escribir Shift tangente, me va a aparecer en la calculadora tan menos 1, y voy a escribir 290,2 sobre, si pongo sobre no pasa nada, si pongo dividido tengo que poner ese cociente, esa división entre paréntesis, 283. Y el ángulo que me está dando es de 45,7 grados. Esto es 45,7 grados. Algunos docentes hacen que pongamos este ángulo desde acá, desde el eje de las X positivo. Por estar en el tercer cuadrante, entonces voy a decir que este ángulo es esto más este pedacito, 180. O sea que voy a decir que este ángulo lo voy a llamar alfa prima. Alfa prima es igual a 180 grados más 45,7. Y esto da 225,7 grados. Porque toman siempre el inicio en el eje de las X positivas y en sentido antihorario. Bueno, ahí tengo este primer ejercicio resuelto. Veamos el segundo. Acá me dice que una esfera de 490 newton de peso se encuentra en reposo. Esto me indica que está detenido, quieto, en equilibrio, sobre una superficie lisa y horizontal. La fuerza F aplicada es de 500 newton, esta. Y me pregunta, ¿cuál es el valor que realiza el piso sobre la esfera? Esta fuerza que va hacia arriba, que es normal. Y la tensión que ejerce el cable. ¿Qué cable? Este que está acá. Entonces yo tengo que entender que todas estas fuerzas concurren a este punto. Que yo tengo un peso que está yendo hacia abajo, una fuerza normal que está yendo hacia arriba, esta fuerza que se ve bien acá, que está haciendo hacia allá, y mi tensión que está yendo hacia arriba porque está sosteniendo. Ahí tengo mi diagrama de cuerpos libres. Eso me soluciona todo, porque yo al poder plantear mi diagrama de cuerpos libres, yo ya voy a tener en claro cómo intervienen cada una de las fuerzas. Entonces tengo una fuerza F que está haciendo hacia allá y está toda aplicada sobre el eje X, una fuerza normal que está yendo hacia arriba, un peso que está empujando hacia abajo, y por último estoy teniendo una tensión que está tirando hacia arriba. Esa tensión tiene un ángulo acá de 30 grados. ¿Por qué? Porque si yo acá trazo una horizontal, el techo está horizontal, y este ángulo con este ángulo son alternos internos, entonces vale lo mismo que este de acá, que es 30. Bueno, ¿qué datos tengo? Esto. F es 500 newtons. ¿Qué más? Esto, el peso es 490 newtons. La normal no la conozco. Y la tensión tampoco la conozco. Recuerden que siempre me voy a encontrar con dos incógnitas. Yo en este caso tengo como incógnita la normal y la tensión. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, pero con la salvedad de saber que esto está en equilibrio. Entonces, a diferencia de este ejercicio que yo busqué la resultante, yo ya conozco cuál es la resultante. Por estar en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces digo, bueno, la sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué es igual? A la fuerza en X más la normal en X más el peso en X más la tensión en X. Y todo esto me tiene que dar 0. La fuerza en X es sencilla de sacar. Está toda aplicada sobre X. Como está del lado positivo, es positiva y es 500 newtons. La normal en X no tiene valor. ¿Por qué? Porque la normal está toda sobre el eje Y. Entonces yo voy a decir que la normal en X es igual a 0. El peso en el eje X tampoco tiene coordenada de X. Bueno, la tiene que es 0 también.
Entonces el peso en X también puedo decir que es 0. Y la tensión en X, fíjense que su proyección es acá. Como está hacia la izquierda, voy a decir que es negativa. Es la tensión por el coseno de 30 grados. Esto me permite decir qué cosa. Que 500 newtons más 0 de la normal en X más 0 del peso en X menos la tensión por el coseno de 30 grados, ¿a qué es igual? A 0, porque estaba en equilibrio. Entonces voy a decir que 500 newtons es igual, y voy a pasar todo este término que está negativo hacia el segundo miembro. Es igual a la tensión por el coseno de 30 grados. Bueno, pero yo no quiero saber la tensión por el coseno, quiero saber la tensión. ¿La tensión a qué es igual? A 500 newtons dividido el coseno de 30 grados. La tensión, y hago esta cuenta y voy a poder calcular cuánto vale. $500 dividido el coseno de 30 grados. Esto me da 577,35 newtons. Muy bien, ya tengo la tensión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la sumatoria de fuerzas en I es igual a ¿quién? Voy un poquito más arriba. Acá. ¿A quién? A la fuerza en I más la normal en I más el peso en I más la tensión en I. Y que por estar en equilibrio todo esto me tiene que dar 0. Descompongo a cada una de ellas. La fuerza en I, vengo y miro, no tiene componente en I porque estaba toda apoyada en X, entonces es 0. La normal en I es todo el valor de la normal, es todo esto, toda esta longitud, pero como está por encima es positiva, entonces voy a decir que es igual a la normal. El peso en I también está apoyado todo sobre I, pero como está acá, voy a decir que su componente en I es este, pero negativo, menos 490 newtons. Y por último voy a decir que la tensión en I, voy a mirar acá, es positiva porque su proyección es positiva y va a ser igual a la tensión por el seno de 30 grados. Una vez que tengo esto, voy a venir acá. Yo la tensión ya la conozco. Y yo sabía que la tensión era 577,35 newtons por el seno de 30 grados. Y esto lo puedo calcular. 577,35 por el seno de 30 grados. Y esto me da 288, la tensión en I es 288,7 newtons. Entonces voy a decir, ¿qué cosa? Que 0 más la normal menos 490 newtons más 288,7 newtons es igual a 0. La normal va a ser igual, este 490 pasa positivo y el 288,7 newtons pasa negativo. Entonces de acá voy a decir que la normal es igual a 201,3 newtons, si no me equivoco, reviso por las dudas. Esto es 490 menos 288,7. 201,3 newtons. Fíjense que acá me puso 33 porque redondeé algo más. Muy bien.
Por último, que no lo habíamos visto, les muestro este ejercicio. Me dice, el sistema mostrado en la figura encuentra en equilibrio estático en la forma que se encuentra en equilibrio estático en la forma en que se indica. El bloque P, pesa 35 newtons. O sea, yo tengo este dato. Esto es 35 newtons. Determina el peso de Q de esto. Entonces, yo a esto lo voy a cortar en dos ejercicios distintos. Voy a pensar. Primero, por acá, un diagrama de cuerpos libres. Primero me voy a posicionar en A. ¿Por qué voy a empezar por A? ¿Por qué por acá? Y acá voy a poner, acá concurren todas esas fuerzas. Ahí voy a cruzar mis ejes así. ¿Por qué empiezo por acá? Porque tengo este dato, tengo cuánto pesa P. No puedo empezar por acá. Entonces voy a decir, bueno, a ver, yo estoy teniendo, las voy a llamar así, tensión 1, tensión 2, tensión 3. Eso lo elijo yo. Yo decidí llamarlo así porque en el libro no me lo marcaba. Entonces voy a decir, bueno, perfecto. Tengo una tensión 1 que está yendo hacia arriba. Tengo un peso P que está yendo hacia abajo. Y tengo una tensión 2 que está yendo hacia allá abajo. Ahora voy a marcar los ángulos. Otra vez lo mismo. Acá tendría alternos internos 60 grados. Tensión 1. Acá 30 grados. Tensión 2. Y acá tengo el peso de 35 newtons. Muy bien. Ahora yo sé que la sumatoria de fuerzas en X por estar en equilibrio va a ser igual a la tensión 1 en X más la tensión 2 en X más el peso en X, y todo esto tiene que ser igual a 0. La tensión 1 en X la voy a observar y miro y digo, acá en X esto está siendo negativo, entonces digo, esto es menos tensión 1 por el coseno de 60 grados. La tensión 2 en X, y ojo a no confundirse, esto es positivo porque yo miro en X, no miro en Y. En X es positivo porque está hacia la derecha. La tensión 2 en X es positiva por el coseno de 30 grados. Y el peso en X no tiene componente, y es 0. Entonces, digo, el peso en X es 0. Entonces yo ya sé que tensión 2 por el coseno de 30 grados menos tensión 1 por el coseno de 60 grados más 0 del peso es igual a 0. De acá despejo y digo que la tensión 2 es igual, paso todo este término sumando, tensión 1 por coseno de 60 grados. Y esto, que estaría acá, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Dividir todo o dividir esta parte es exactamente lo mismo. Lo escriben como ustedes quieran, es lo mismo. Acá tengo mi primera ecuación para armar mi sistema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir lo mismo. La sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué va a ser igual? A la tensión 1 en I, más la tensión 2 en I, más el peso en I, y todo va a ser igual a 0. ¿Cuál es la tensión 1 en I? Miro su reflexión y digo, la tensión 1 positiva en I porque está por encima, la tensión 2 negativa porque está por debajo y el peso negativo. Entonces ya puedo poner tensión 1, tensión 2, tensión 1 en I, tensión 2 en I, peso en I. Dijimos que esta es positiva y este negativo. La tensión 1 en I es tensión 1 por el seno de 60 grados. La tensión 2 en I es tensión 2 por el seno de 30 grados. Y el peso en I es negativo y es menos 35 newtons porque está todo aplicado sobre I. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la tensión 1 por el seno de 60 grados menos la tensión 2 por el seno de 30 grados
menos 35 newtons es igual a 0. Acá estoy teniendo mi segunda ecuación y con esto voy a plantear un sistema. Yo siempre, acá tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Tensión 1, tensión 2, tensión 1, tensión 2. Yo puedo utilizar el método de resolución que quiera. Generalmente utilizo método de sustitución. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar, que ya está despejada la tensión 2 en esta ecuación, y la voy a reemplazar en este caso acá. Yo voy a escribir, en vez de escribir tensión 2 ahí, voy a escribir tensión 1 por coseno de 60 sobre coseno de 30. Entonces me va a quedar una sola ecuación. ¿Qué ecuación me va a quedar? Me va a quedar tensión 1 por el seno de 60 grados menos tensión, y en vez de escribir tensión 2, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir tensión 1, lo escribo en otro color, tensión 1 por coseno de 60 grados sobre coseno de 30 grados por este seno de 30 que está acá, no me lo puedo olvidar, seno de 30 grados, todo menos, 35 newtons, todo esto es igual a 0. Los 35 newtons los voy a pasar hacia el segundo miembro, como están negativos los voy a pasar positivos. Y entre el primer término y el segundo término voy a sacar factor común tensión 1. ¿Y qué me va a quedar? Tensión 1 por seno de 60 dividido tensión 1, seno de 60 grados. Menos todo este término dividido tensión 1 me queda coseno de 60 sobre coseno de 30 grados por seno de 30 grados. No me interesa, esto parece un montón de cosas, pero la realidad es que esto a mí no me interesa demasiado. En definitiva, esto es un número que me lo resuelve la calculadora. Y ese número que me lo resuelve la calculadora está multiplicando a la tensión 1. Entonces yo lo voy a despejar dividiendo. Y yo voy a decir que la tensión 1 es 35 newtons dividido todo este paréntesis. Seno de 60 grados menos coseno de 60 grados sobre coseno de 30 por el seno de 30 grados. Y ahí voy a ver cuánto me da toda esa cuenta. Bueno, denme un segundito que hago la cuenta. Todo esto me da que la tensión 1 es igual a 60,62 newtons. Muy bien. Una vez que yo tengo la tensión 1, voy a volver al ejercicio. Perdón. Una vez que tengo la tensión 1, que es 60,62 newtons, necesito sacar cuánto vale la tensión 2. Porque lo que necesito para mi ejercicio, miren acá, voy a checar un poco para que se vea todo junto. Lo que yo necesito justamente es esta tensión 2 para después armar esto de acá. Entonces, lo que voy a hacer es, vuelvo acá, voy a decir, y lo voy a hacer en otro color, la tensión 2 es igual a la tensión 1, que es 60,62 newtons, por el coseno de 60 sobre el coseno de 30.
hago esa cuenta y digo que esto es por el coseno de 60 dividido el coseno de 30. Y esto me da que la tensión 1, perdón, que la tensión 2 es exactamente 35 newtons. Recién ahora puedo pensar mi ejercicio parándome en B. ¿De qué manera? Bueno, voy a armar un segundo diagrama de cuerpos libres. Y tengo la tensión 2. Entonces, me voy a ir para acá y voy a armar mi segundo diagrama de cuerpos libres. Vuelvo hacia atrás y vuelvo a mirar esto. Observen. La tensión 2 ahora, si yo trazo acá mis ejes cartesianos, está haciendo fuerza hacia arriba con un ángulo de 30. La tensión 3 está haciendo fuerza hacia arriba con un ángulo de 60 y Q está haciendo fuerza hacia abajo. Entonces, la tensión 2 está haciendo, dijimos, fuerza hacia arriba con un ángulo de 30, un ángulo de 60 y acá tengo Q. grados, esta ya sé que es 35 newtons, esta es la tensión 3 con un ángulo de 60 y esto es Q, que es lo que quiero averiguar. Revisemos por las dudas, 30, 60 y Q. Bien, y ahora planteo como si fuera otro ejercicio. Entonces ahora, ¿qué voy a decir? Esto también está en equilibrio. Y voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X por estar en equilibrio van a ser igual a, esto era tensión 2, perdón, esto va a ser igual a la tensión 2 en X más la tensión 3 en X más el peso o Q, vamos a ponerlo así, Q en X. Y todo esto tiene que dar 0. Bueno, la tensión 2 en X miro acá y digo, esto está siendo negativo. Entonces digo, bueno, la tensión 2 en X es negativo y es igual a la tensión 2, que es 35 newtons, ya lo puedo escribir, es menos 35 newtons por el coseno de 30 grados. Ahora lo voy a resolver. La tensión 3 en X es igual a la tensión 3 en X. En X, ¿cómo está siendo? Positiva. Es la tensión 3 por el coseno de 60 grados. Y Q en X es igual a 0. Entonces, de acá voy a decir lo siguiente. Primero voy a sacar esto, me da menos 30,31 newtons. Entonces yo sé que menos 30,31 newtons más la tensión 3 por el coseno de 60 más 0 es igual a 0. Entonces yo sé que la tensión 3 por el coseno de 60 grados es igual a 30,31 newtons. La tensión 3 es igual a 30,31 newtons dividido el coseno de 60 grados. Y de acá ya tengo la tensión 3. Entonces, esto ponemos. Y esto, la tensión 3 me está dando 60,62 newtons. Ahora lo voy a hacer acá en otro color.
yo sé que la sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué es igual? A la tensión 2 en I más la tensión 3 en I más Q en I. Y todo esto, por estar en equilibrio, tiene que ser 0. La tensión 2 en I yo ya la puedo calcular. Observo y como es positiva. Entonces digo que la tensión 2 en I es 35 newtons por el seno de 30 grados. Esto me da 17,5 newtons. La tensión 3 en I es igual a 60,62 newtons por el seno de 60 grados. Bueno, a ver cuánto da esto. Esto me da 52,5 newtons. Y Q en I es igual a menos Q. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Bueno, que 17,5 newtons más 52,5 newtons menos Q tiene que ser igual a 0. Sumo estos dos y me da 70 newtons y Q, que está negativo, lo paso hacia el otro miembro, es igual a Q. Y ahí pude averiguar Q. Bueno, ahí tienen la resolución de varios ejercicios. Yo ahora les voy a enviar este video y les voy a enviar este PDF. Les mando un beso grande, espero que les sirva.